una sola verdad hacer temblar a quienes parecen estar en el poder? El capítulo de hoy, Próspero es llevado ante los tres gordinflones durante un gran banquete. Mientras ellos están ocupados celebrando, Próspero les recuerda algo que ellos no quieren escuchar, y es que el pueblo está despertando. Sin embargo, cuando la tensión alcanza su punto más álgido, un suceso inesperado cambia todo el curso de esta historia. Acompáñame en la lectura del capítulo 4. Iniciamos con la segunda parte, que se titula La muñeca de Tutti. Tutti, como se escribe todos en italiano. Vamos a ver más adelante porque esto tiene también un sentido relevante en la historia. El capítulo 4 se titula Las sorprendentes peripecias de un vendedor de globos. Al día siguiente, en la plaza del tribunal se trabajaba a todo meter. Los carpinteros estaban construyendo los 10 patíbulos. Guardias de a caballo vigilaban los trabajos. Los carpinteros remoloneaban bastante. No queremos construir patíbulos para los menestrales y los mineros, exclamaban indignados. Son nuestros hermanos. Han ido a la muerte para liberar a todos los que trabajan. Silencio, ordenaba el jefe del convoy, dando tan tremendas voces que se derrumbaban las tablas preparadas para la obra. Silencio, o mando que os sacudan unos latigazos. Desde por la mañana temprano, multitud de personas se dirigían desde todas partes hacia la plaza del tribunal. Hacía un viento muy fuerte que levantaba polvo, balanceaba y hacía rechinar las muestras de las tiendas, arrancaba de las cabezas los sombreros y los llevaba hasta las ruedas de los coches que venían dando tumbos. En un lugar de la ciudad, a causa del vendaval, ocurrió un suceso increíble. A un vendedor de globos se lo llevó el viento por los aires. ¡Hurra, hurra!, alborotaban los chiquillos al ver el fantástico vuelo. Aplaudían por varias razones. En primer lugar, porque el espectáculo era de por sí interesante, y en segundo lugar, porque la desagradable situación del vendedor de globos volante era agradable hasta cierto punto para la chiquillería. La gente menuda siempre le había envidiado. La envidia es mala cosa, pero ¿qué se le iba a hacer? Los globos rojos, azules, amarillos les parecían maravillosos, y cada niño o niña quería tener uno. El vendedor poseía un verdadero montón de ellos, pero en el mundo no ocurren milagros. Ni al niño más obediente ni a la niña más cuidadosa le había regalado nunca ningún globo el vendedor aquel, ni rojo, ni azul, ni amarillo. Ahora el destino le castigaba por su dureza de corazón. Volaba sobre la ciudad pendiente de las de hilitos de los globos. Y en la altura del luminoso cielo azul, estos parecían un racimo de uvas de colores que se desplazasen en el aire por arte de magia. ¡Socorro!, gritaba el vendedor, sin confiar en nada y agitando las piernas. Llevaba unas pantuflas de paja demasiado grandes para él. Mientras andaba por la tierra todo marchaba bien. A fin de que las pantuflas no se le salieran, caminaba por la acera arrastrando los pies como un perezoso. Pero ahora que se encontraba en los aires no podía recurrir a aquella treta. Maldita sea, el montón de globos, ascendiendo crujiente, iba de un lado para otro, impulsado por el viento. Una de las pantuflas se desprendió del pie. «¡Mirad, un cacahuate, un cacahuate!», empezaron a gritar los chiquillos que corrían abajo. Y efectivamente la pantufla que caía parecía un cacahuate. En aquel instante pasaba por la calle un maestro de baile. Tenía un aspecto muy atildado, alto, de cabeza pequeña y redonda y finas piernas, se asemejaba en parte a un violín y en parte a un saltamontes. Su delicado oído, acostumbrado a los melancólicos sones de la flauta y a las dulces palabras de las danzarinas, no podía soportar los fuertes y alegres gritos de la chiquillería. «Dejad de gritar», ordenó enfadado. «¿Acaso está bien dar esas voces? Para expresar el entusiasmo hay que utilizar palabras bonitas y melodiosas. Por ejemplo». Adoptó una postura adecuada, pero no pudo dar el ejemplo. Como todos los maestros de baile, tenía la costumbre de mirar principalmente hacia abajo, a los pies, y por desgracia no vio lo que pasaba arriba. La pantufla del vendedor cayó sobre su cabeza. Como esta era pequeña, la gran pantufla de paja se le encasquetó como un sombrero. Inmediatamente el elegante maestro de baile empezó a maldecir como un boyero cuando sus animales remolonean. La pantufla le tapaba la mitad de la cara. Los chiquillos se llevaron las manos a las ijadas para no reventar de risa. «Ja, ja, 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 ja», resonaban las carcajadas. El maestro de baile 1, 2, 3 miraba siempre a los pies, y tanto miró al suelo que no vio al infeliz la pantufla que del suelo fue a posarse en su nariz. Así cantaban los chiquillos, subidos en lo alto de una tapia y dispuestos a ponerse al otro lado en cualquier momento de peligro para poner pies en polvorosa. «¡Ay!», gemía el maestro de baile. «¡Ay, qué sufrimiento tan grande! Si al menos fuera un zapatito de baile, pero es una pantufla ordinaria, repugnante». Y acabaron por detenerlo. «Amigo», le explicaron, «su aspecto infunde espanto. Está usted perturbando el orden público.
Eso en general no debe hacerse, y mucho menos en momentos tan alarmantes como estos. El maestro de baile se retorcía las manos. ¡Qué mentira!, decía sollozando. ¡Qué calumnia! Yo soy hombre que vive entre valses y sonrisas. ¿Acaso yo, que por mi figura me asemejo a la clave de sol, puedo perturbar el orden público? ¡Oh! Lo que le ocurrió más tarde al maestro de baile se ignora. Además, al fin y al cabo, eso carece de interés. Mucho más importante es saber lo que le pasó al vendedor de globos por los aires. Volaba como una buena pelusilla de diente de león. Esto es indignante, protestaba el vendedor a grito pelado. Yo no quiero volar, ni quiero ni sé. Todo era inútil, el viento arreciaba y el montón de globos se elevaba cada vez más. El viento le llevó fuera de la ciudad en dirección al Palacio de los Tres Gordinflones. A veces el vendedor lograba mirar abajo y entonces veía los tejados, las tejas semejantes a uñas negras, las manzanas de casas, una estrecha franja de agua azul, los hombres que parecían muñequillos y las gachas verdes de los jardines. La ciudad giraba como prendida de un alfiler. La cosa se iba poniendo muy fea. Un poco más y caeré en el Parque de los Tres Gordinflones, pensó horrorizado el vendedor. Y al cabo de un minuto flotaba ya majestuosa y bellamente sobre el parque, descendiendo cada vez más. El viento amainaba. Seguramente voy a aterrizar, me atraparán y primeramente me darán una buena paliza. Luego me meterán a la cárcel o, para no perder el tiempo conmigo, me cortarán la cabeza inmediatamente. Nadie le vio. Únicamente de un árbol alzaron el vuelo unos asustados pajarillos. El multicolor montón de globos voladores proyectaba una vaporosa sombra semejante a la de una nube. Iluminada por irisados reflejos, se deslizaba por un sendero, cuajada de diminutos guijarros, por un macizo de flores, por la estatua de un niño cabalgando sobre un ganso y por un guardia que se había quedado dormido durante su servicio de centinela. La sombra producía en el rostro del guardia cambios prodigiosos. Primero su nariz se tornó azul, como la de un muerto, luego verde, como la de un titiritero, y por último colorada como la de un borrachito. Así, cambiando de color, se suceden los cristalillos en el caleidoscopio. Se acercaba el momento fatal. El vendedor iba hacia las abiertas ventanas del palacio. No dudaba de que de un momento a otro se metería por una de ellas, igual que una pelusilla. Y así ocurrió. El vendedor entró volando por una ventana y resultó que la ventana era de la cocina de palacio. Se había colado en la sección de repostería. Aquel día en el Palacio de los Tres Gordinflones, con motivo del aplastamiento de la sublevación de la víspera, se preparaba un desayuno de gala. Después de desayunar, los Tres Gordinflones, el Consejo de Estado en pleno, el séquito y los invitados de honor se disponían a ir a la plaza del tribunal. Amigos míos, ir a parar a la repostería del palacio es cosa muy atractiva. Los Gordinflones entendían de golosinas. Además, el día era excepcional. Nada menos que un desayuno de gala. Ya os podéis imaginar lo que se esmerarían los cocineros y los confiteros de palacio. Al entrar en la repostería, el vendedor quedó sobrecogido y extasiado a la vez. Así debe asustarse y arrobarse la avispa que vuela la tarta dejada en la ventana por la descuidada ama de casa. Estuvo volando un minuto y no tuvo tiempo de examinar nada como era debido. Al principio le pareció que había caído en una pajarería, donde se agitaban, cantando, piando y gorjeando, valiosos pájaros meridionales de bellos colores. Pero al cabo de un instante pensó que aquello no era una pajarería, sino una frutería llena de frutos tropicales pensados, resumantes, bañados en su propio jugo. Un tufillo aromoso y dulzón le dio en la nariz, haciéndole sentir mareos. Una oleada de calor sofocante le cortó el resuello. Ya se mezclaba todo, la asombrosa pajarería y la surtida frutería. El vendedor, de un amplio vaivén, se posó en medio de algo blando y tibio. No soltó los globos y siguió sujetando fuertemente sus hilos. Los globos quedaron inmóviles sobre su cabeza. Cerró los ojos, apretando los párpados, y decidió no abrirlos por nada del mundo. Ahora lo comprendo todo, se dijo. Esto no es una pajarería ni una frutería, es una confitería. Y yo estoy sentado sobre una tarta. Y así era, en efecto. Se encontraba en el reino del chocolate, las naranjas, las granadas, la crema, las frutas escarchadas, el azúcar en polvo y las galletas. Y estaba sentado en un trono como soberano de aquel reino multicolor. El trono era la tarta. Continuaba sin abrir los ojos, esperaba un escándalo de los grandes, una verdadera borrasca, y estaba preparado para todo lo que pudiera venir. Pero ocurrió lo que menos podía esperar. La tarta se ha estropeado, dijo el confitero segundo con tono severo, apenado. Luego se hizo el silencio. Solo se oía el leve estallido de las burbujas del chocolate hirviendo.
¿Qué va a pasar?, se preguntó en un susurro el vendedor de globos, ahogándose de miedo y apretando los párpados hasta sentir dolor. Su corazón saltaba como una monedita en una hucha vacía. Sandeces, repuso el confitero primero con igual severidad. En el salón comedor han terminado con el segundo plato. Dentro de 20 minutos hay que servir la tarta. Los globos de colores y la cara estúpida del miserable volador constituirán un adorno magnífico para la tarta de gala. Y dicho esto, el confitero primero gritó a voz en cuello: «Venga la crema». Y efectivamente le trajeron la crema. Lo que ocurrió entonces: 3 confiteros y 20 cocinerillos se abalanzaron sobre el vendedor con un celo digno de los elogios del más gordo de los 3 gordinflones. En un minuto le recubrieron de crema por todas partes. Él continuaba sentadito, con los ojos cerrados y no veía nada, pero el espectáculo era sorprendente. Le habían embadurnado por completo. La cabeza de carota redonda, semejante a una tetera con margaritas pintadas, emergía al exterior. Lo demás estaba cubierto de crema blanca de un matiz rosado encantador. No se sabe a qué se parecería el vendedor, pero desde luego había perdido su fisonomía como perdiera su pantufla de paja. Un poeta podía tomarle ahora por un cisne de plumas blancas como la nieve, un jardinero por una estatua de mármol, una lavandera por un montículo de espuma de jabón y un chico travieso por un monigote de nieve. Arriba pendían los globos. El adorno era de lo más extravagante que darse puede, pero en conjunto ofrecía un cuadro de bastante interés. «Bien», dijo el confitero jefe con el tono del pintor que se recrea con la contemplación de su obra. Luego, como la primera vez, gritó con voz de fiera: «Las frutas escarchadas». Aparecieron las frutas escarchadas. Eran de todas clases, especies y formas. Amarguitas, con vainilla, un poco agrias, triangulares, estrellitas, redondelillos, medias lunas, rositas. Los cocineros trabajaban a más y mejor. Apenas hubo dado 3 palmadas el confitero jefe, todo el montón de crema, la tarta entera, quedó incrustada de frutas escarchadas. «Lista», dictaminó el confitero jefe. «Ahora quizás haya que meterla un rato en el horno para que se dore un poco». «¿En el horno?», se horrorizó el vendedor. «¿Qué dice? ¿En qué horno? ¿Meterme a mí en el horno?». En aquel preciso momento un camarero entró corriendo en la repostería. La tarta», demandó a voces. «La tarta, inmediatamente. En el salón comedor esperan los postres». «Ya está preparada», contestó el confitero jefe. «Vaya, gracias a Dios», se dijo el vendedor y abrió un poquitín los ojos. 6 criados con librea azul celeste alzaron la enorme fuente sobre la que estaba él sentado. Se lo llevaron, y al alejarse oyó las carcajadas de los cocineritos que se reían de su facha. Por una ancha escalinata lo subieron al comedor. Por un segundo el vendedor volvió a entornar los ojos. En el salón reinaban el bullicio y la alegría. Resonaban multitud de voces, fuertes risas, aplausos. Según todos los síntomas, el desayuno de gala era de los que hacen época. El vendedor, mejor dicho, la tarta, fue llevada hasta la mesa y puesta sobre ella. Entonces el vendedor abrió los ojos y al instante vio a los 3 gordinflones. Eran tan gordos que el vendedor se quedó con la boca abierta. «Hay que cerrarla inmediatamente», recapacitó al punto. «En mi situación, lo mejor de todo es no dar señales de vida». Pero, por desgracia, la boca no se cerraba. Así continuó 2 minutos. Luego, el asombro del vendedor disminuyó. Haciendo un esfuerzo, cerró la boca, mas instantáneamente se le abrieron mucho los ojos. Cerrando alternativamente con gran trabajo, ya la boca, ya los ojos, fue dominando su paso. Los 3 gordinflones estaban sentados a la cabecera, sobresaliendo de los demás comensales. Comían más que nadie. Uno de ellos hasta empezó a zamparse la servilleta. «¿Se está usted comiendo la servilleta? De verdad no me había dado cuenta». Dejó la servilleta, pero al instante se puso a morderle una oreja al tercer gordinflón. Por cierto que la oreja parecía un bollo con requesón. Todos rieron a mandíbula batiente. «Dejemos las bromas», dijo el segundo gordinflón alzando el tenedor. «La cosa toma un giro serio. Han traído la tarta». «¡Hurra!». La animación fue general. «¿Qué pasará?», se atormentaba el vendedor. «¿Qué pasará? ¿Me comerán?». En aquel instante el reloj dio las 2. «Dentro de 1 hora en la plaza del tribunal empezarán las ejecuciones», anunció el primer gordinflón. «Al primero que ejecutarán será, naturalmente, al armero Próspero», preguntó uno de los comensales de honor. «A él no le ajusticiarán hoy», repuso el canciller del reino. «¿Cómo? ¿Por qué no? De momento le conservaremos la vida. Queremos enterarnos por él de los planes de los rebeldes y de los nombres de los principales conjurados». «¿Dónde está ahora?». Todos los congregados mostraban gran interés, hasta se habían olvidado de la tarta. «Sigue encerrado en la jaula de hierro. La jaula se encuentra aquí, en Palacio, en la casa de fieras del príncipe heredero Tutti». «Llámenlo». «Que lo traigan», dijo el primer gordinflón, «para que a nuestros comensales vean de cerca esa fiera».
Yo propondría a todos que fuéramos a la casa de fieras, pero allí hay demasiados rugidos, mucho piar y muy mal olor. Y eso es bastante peor que el tintineo de las copas y el aroma de las frutas. Claro, claro, no vale la pena ir allá. Que traigan a Próspero aquí, mientras comemos la tarta observaremos a ese monstruo. Otra vez con la tarta vuelta, se asustó el vendedor. Sueñan con ella, zampatortas. Traed a Próspero, dispuso el primer gordinflón. El canciller del reino salió. Los lacayos, que permanecían en pie en dos filas formando un pasillo, se apartaron e inclinaron, y el pasillo se hizo 2 veces más bajo. Los tragaldabas se callaron. Es espantoso, dijo el segundo gordinflón. Es más fuerte que nadie, más que un león. El odio le centellea en los ojos. Es imposible mirarle cara a cara. Tiene una cabeza terrible, explicó el secretario del Consejo de Estado. Descomunal, parece el capitel de una columna. Y unos caballos del color del fuego. Diríase que su cabeza está envuelta en llamas. Ahora, cuando había surgido la conversación acerca del armero Próspero, entre los tragaldabas habíase producido un cambio. Habían dejado de comer, de bromear, de alborotar. Habían recogido sus barrigas, algunos se habían puesto pálidos. Muchos estaban ya arrepentidos de su deseo de ver a Próspero. Los 3 gordinflones estaban serios y parecían haber adelgazado. De pronto, todos callaron. Se hizo un silencio sepulcral. Cada uno de los gordinflones hizo un movimiento como si quisiera esconderse del otro. En el salón comedor apareció, conducido, el armero Próspero. Delante de él iba el canciller del reino. A ambos lados marchaban los guardias. Entraron sin quitarse sus cascos de charol y con los sables desenvainados. Oyóse un fuerte tintineo. El armero tenía encadenadas las manos. Le llevaron hasta la mesa. Se detuvo a unos pasos de los gordinflones. El armero Próspero quedó en pie con la cabeza gacha. El prisionero estaba lívido. Cuajarones de sangre se habían pegado a su frente y a sus sienes bajo los revueltos cabellos rojizos. Levantó la cabeza y miró a los gordinflones. Todos los que estaban sentados cerca se echaron hacia atrás. ¿Para qué lo han traído?, se alzó el grito de uno de los comensales. Era el molinero más rico del país. Yo le tengo miedo. Y al molinero le dio un soponcio e hincó la nariz en el vaso de jalea. Varios invitados se lanzaron hacia las puertas de salida. Ya nadie pensaba en la tarta. ¿Qué queréis de mí?, preguntó el armero. El primer gordinflón se armó de valor. Queríamos verte, replicó. ¿Y a ti no te interesa ver a las personas en cuyas manos te encuentras? A mí me da asco veros. Pronto te cortaremos la cabeza y así te ayudaremos a no vernos. Yo no tengo miedo, mi cabeza es una, pero el pueblo tiene cientos de millares de cabezas y todas ellas no podréis cortarlas. Hoy en la plaza del tribunal tendrán lugar unas ejecuciones. Los verdugos les ajustarán las cuentas a tus compañeros. Los tragaldabas rieron con una risita de conejo. El molinero recobró el conocimiento y hasta se lamió los bigotes de jalea que ornaban su cara. Vuestros sesos están hundidos en grasa, repuso Próspero. No veis más allá de vuestra barriga. Así se ofendió el segundo gordinflón. ¿Y qué es lo que nosotros debemos ver? Preguntádselo a vuestros ministros. Ellos saben lo que ocurre en el país. El canciller del reino carraspeó impreciso. Los ministros tamborilearon con sus dedos en los planos. Preguntádselo a ellos, repitió Próspero. Ellos os lo dirán. Hizo una pausa. Todos se escamaron. Ellos os dirán que los campesinos, a los que vosotros quitáis el pan que consiguen con tan duro esfuerzo, se sublevan contra los terratenientes. Les prenden fuego a sus palacios, los echan de la tierra que pertenece a quienes la trabajan. Los mineros no quieren extraer carbón para que vosotros os apoderéis de él. Los obreros rompen las máquinas para no trabajar en aras de vuestro enriquecimiento. Los marineros echan vuestros cargamentos al mar. Los soldados se niegan a serviros. Los hombres de ciencia, los funcionarios, los jueces, los actores se pasan al lado del pueblo. Todo el que trabajaba antes para vosotros y percibía por ello unos centavos mientras vosotros engordabais, todos los desdichados, los parias, los hambrientos, los flacos, los huérfanos, los inválidos, los mendigos, van a la lucha contra vosotros, contra los gordos, los ricos que tenéis el corazón de piedra. Me parece que está hablando más de la cuenta, intervino el canciller del reino. Pero Próspero continuó. Durante 15 años he estado enseñando al pueblo a odiaros a vosotros y a vuestro poder. Oh, cuánto tiempo hace que acumulamos fuerzas, pero al fin ha llegado vuestra última hora. Basta, gritó con vocecilla flautada el tercer gordinflón. Hay que meterlo otra vez en la jaula, propuso el segundo, y el primero manifestó. Estarás encerrado en tu jaula hasta que le echemos guante al gimnasta Tibul. Os ajusticiaremos a los dos juntos, el pueblo verá vuestros cadáveres, y para mucho tiempo se les quitarán las ganas de luchar contra nosotros. Próspero callaba, había vuelto a bajar la cabeza. El gordinflón prosiguió. A ti se te ha olvidado quiénes son aquellos contra los que tú quieres luchar. Nosotros, los 3 gordinflones, somos fuertes y poderosos.
Todo nos pertenece. Yo, el primer gordinflón, poseo todo el pan que da nuestra tierra. El segundo gordinflón es dueño de todo el carbón y el tercero ha acaparado todo el hierro. Somos más ricos que nadie. El hombre más rico del país es 100 veces más pobre que nosotros. Con nuestro oro podemos comprar cuanto se nos antoje. Los tragaldabas se pusieron frenéticos. Las palabras del gordinflón les habían envalentonado. A la jaula con él, a la jaula, empezaron a vociferar. A la casa de fieras, al jaulón, sedicioso, al jaulón. Se llevaron a Próspero. Y ahora vamos a comer la tarta, anunció el primer gordinflón. Me ha llegado el fin, decidió el vendedor. Todas las miradas se tendieron hacia él. Cerró los ojos. Los zampatortas expresaron su contento. Jo, jo, jo. Ja, 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 qué tarta tan maravillosa. Fijaros en los globos. Son un encanto. Mirad qué carota, imponente. Todos avanzaron hacia la tarta. ¿Y qué tendrá dentro este ridículo espantapájaros?, preguntó uno dándole un papirotazo en la frente. Seguramente bombones o champán. Interesantísimo, interesantísimo. Cortémosle primeramente la cabeza y luego veremos. ¡Ay! El vendedor, sin poderse contener, había soltado un ¡ay! Claro, sin lugar a dudas, y abierto los ojos. Los curiosos retrocedieron, y en aquel preciso momento en la galería resonaron fuertes gritos infantiles. ¡La muñeca, mi muñeca! Todos prestaron atención. Especialmente se alarmaron los tres gordinflones y el canciller del rey. Los gritos se convirtieron en llanto. En la galería, un chiquillo enfurruñado lloraba amargamente. ¿Qué es eso?, inquirió el primer gordinflón. Está llorando el príncipe heredero Tutti. Está llorando el príncipe heredero Tutti, repitieron a un tiempo los gordinflones segundo y tercero. Los tres se habían puesto pálidos, su susto era muy grande. El canciller del reino, varios ministros y lacayos se lanzaron hacia la puerta que daba a la galería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, expandióse el murmullo por todo el salón comedor. Un chiquillo entró corriendo en el salón, apartó a empujones a los ministros y a los lacayos, y agitando los cabellos relucientes, los zapatos de charol, fue raudo hacia donde estaban los gordinflones. Sin dejar de sollozar, profería palabras sueltas que nadie comprendía. Ese niño va a verme, pensó con zozobra el vendedor, y esta crema maldita que no me deja respirar ni mover un dedo, le va a gustar mucho al nene, desde luego. Para que no llore, claro está, le darán un trozo de tarta y junto con el trozo un talón mío. Pero el chiquillo ni siquiera miró a la tarta. Incluso los maravillosos globos que pendían sobre la cabeza redonda del vendedor no le llamaron la atención. Estaba hecho un mar de lágrimas. ¿Qué le ocurre?, preguntó el primer gordinflón. ¿Por qué llora el príncipe heredero Tutti?, demandó el segundo. Y el tercero infló los carrillos. El heredero del trono, Tutti, tenía 12 años, se había criado en el palacio de los tres gordinflones y le habían educado como a un joven príncipe. Los gordinflones querían tener un heredero y no tenían hijos. Todas sus riquezas y la gobernación del país debían pasar a manos de Tutti. Las lágrimas del príncipe heredero infundieron a los gordinflones más espanto que las palabras del armero Próspero. El chiquillo crispaba los puños, los agitaba en el aire y daba patadas en el suelo. Su ira y su agravio eran terribles. Nadie sabía la causa de aquello. Los preceptores miraban desde detrás de las columnas sin atreverse a entrar en el salón. Aquellos preceptores, todos vestidos de negro y con pelucas también negras, parecían ahumados tubos de quinqué. Calmado un poco al fin, el chiquillo contó lo que había pasado. Mi muñeca, mi preciosa muñeca, está rota. Han estropeado mi muñeca. Los guardias la han atravesado a sablazos y volvió a llorar a moco tendido. Con los puñitos se restregaba los ojos y esparcía las lágrimas por las mejillas. ¿Qué dices?, rugieron los gordinflones. ¿Qué estás diciendo? ¿Los guardias la han atravesado a sablazos a la muñeca del príncipe heredero Tutti? Y en el salón, con voz queda como un suspiro, todos dijeron a un tiempo: no puede ser. El canciller del reino se llevó las manos a la cabeza. Al nervioso molinero de Marras le dio otro desmayo, pero volvió en sí inmediatamente a las desaforadas voces de un gordinflón. Terminad la fiesta, aplazad todos los asuntos, convocad al consejo, a todos los funcionarios, a todos los jueces, a todos los verdugos, que se suspendan las ejecuciones de hoy, traición en palacio. Se armó gran revuelo. Al cabo de un minuto, las carrozas de palacio partían al galope de sus caballos en todas direcciones. 5 minutos más tarde, desde todas partes corrían hacia el palacio jueces, consejeros, verdugos. La multitud que esperaba en la plaza del tribunal la ejecución de los sublevados tuvo que disolverse. Unos heraldos subieron al tablado y comunicaron al gentío que la ejecución se aplazaba hasta el día siguiente a causa de acontecimientos de gran importancia. El vendedor y la tarta fueron sacados del salón. A los tragaldabas se les quitó la borrachera instantáneamente. Todos rodearon al príncipe heredero Tutti para escuchar sus palabras. Estaba yo en el parque, sentado en la hierba, y la muñeca sentada a mi lado. Queríamos que hubiera un eclipse de sol. Eso es muy entretenido. Ayer lo leí en un libro.
Cuando hay un eclipse aparecen de día las estrellas. Los sollozos no le dejaban hablar, y en vez de él contó toda la historia a un preceptor. Por cierto que este también hablaba con dificultad porque estaba temblando de miedo. Yo me encontraba no lejos del príncipe heredero Tutti y de su muñeca. Tomaba el sol con la nariz alzada. Yo tengo en la nariz un grano y pensaba que los rayos solares me liberarían de esta fealdad. De pronto aparecieron unos guardias. Eran 12. Hablaban entre ellos muy excitados. Al llegar a donde nosotros estábamos se detuvieron. Tenían un aspecto amenazador. Uno de ellos dijo, señalando al príncipe heredero Tutti: mirad, ahí tenéis al lobezno. 3 cerdos cebados están criando un lobezno. Por desgracia yo comprendía lo que significaban todas las palabras. ¿Y quiénes son esos 3 cerdos?, preguntó el primer gordinflón. Los otros 2 se pusieron colorados como tomates. Entonces el primero enrojeció también. Y los 3 empezaron a dar tan fuertes resoplidos que la puerta de cristal de la terraza se abría y se cerraba a su compás. Rodearon al príncipe heredero Tutti, continuó el preceptor, y dijeron: 3 cerdos están educando un lobezno sin entrañas. Príncipe heredero Tutti, le preguntaron: ¿dónde tienes el corazón? Se lo han sacado. Debe convertirse en un bicho malo, insensible, cruel, que odia a las personas. Cuando estiren la pata de los 3 cerdos, el lobo carnicero ocupará su puesto. ¿Y usted por qué no cortó en seco unas palabras tan subversivas?, gritó el canciller del reino, zarandeando al preceptor por el hombro. ¿Es que no se dio cuenta de que esos traidores se habían pasado al lado del pueblo? El preceptor, horrorizado, balbuceó: me di cuenta, pero les tenía miedo. Estaban excitadísimos, y yo no tenía más arma que mi grano. Se habían llevado la mano a la empuñadura de la espada, dispuestos a todo. Mirad, dijo uno de ellos, un monigote, una muñeca. El lobezno juega con una muñeca, no le enseñan niños de carne y hueso. Un monigote, una muñeca de cuerda, le han dado como compañero de juegos. Y entonces otro se puso a vociferar: yo he dejado en la aldea a mi mujer y a un hijo. Mi chico, disparando un venablo, dio en una pera que pendía de un hermoso peral en el parque del terrateniente. El terrateniente mandó que azotaran al muchachito por atentar a la autoridad de los ricachos, y sus criados pusieron a mi mujer en la picota. Los guardias empezaron a gritar y avanzar hacia el príncipe heredero Tutti, y el que había contado lo del chico desenvainó el sable y se lo hincó a la muñeca. Los demás hicieron lo mismo. Cuando el preceptor llegó a este punto del relato, el príncipe heredero rompió a llorar a lágrima viva. Para que aprendas, lobezno, le decían, luego la emprenderemos con tus cerdos cebados. ¿Dónde están esos traidores?, clamaron los gordinflones. Tiraron la muñeca y se internaron corriendo en la espesura del parque. Gritaban: viva el armero Próspero, viva el gimnasta Tibul, mueran los 3 gordinflones. ¿Y la guardia por qué no disparó contra ellos?, inquirieron indignados todos los presentes. Y entonces el preceptor dio una noticia espantosa. Los soldados de la guardia les saludaban agitando los cascos. Yo, por entre los hierros de la verja, vi cómo los despedían, diciéndoles: compañeros, id al pueblo y comunicadle que pronto todas las tropas se pasarán a su lado. Entre tanto, en el parque ocurría lo siguiente. Se había dado la señal de alarma. Unidades leales de la Guardia de Palacio establecieron puestos con centinelas en el mismo, en el parque, junto a las entradas y salidas, en los puentes y en el camino hacia la gran puerta de la ciudad. El Consejo de Estado se reunió en sesión permanente. Los invitados se fueron cada uno por su lado. Los 3 gordinflones se pasaron en la balanza del médico jefe de Palacio, y resultó que, no obstante la agitación que les embargara, no habían perdido ni un solo gramo de grasa. El médico jefe fue encerrado en un calabozo a pan y agua. A la muñeca del príncipe heredero Tutti la encontraron en el parque, sobre la hierba. No había llegado a ver el eclipse de sol, estaba definitivamente destrozada. El afligido Tutti no podía calmar su pena. Abrazado a la muñeca rota, sollozaba. La muñeca parecía una niña, de la misma talla que Tutti, muy cara, hecha con arte, no se diferenciaba en absoluto de una nena de verdad. Ahora tenía el vestido desgarrado y en su pecho negreaban los orificios abiertos por los sables al clavarse. Hacía una hora solamente podían sentarse, ponerse en pie, sonreír, bailar. Ahora no era más que un vulgar monigote, un guiñapo. En su interior, en la garganta o en el pecho, bajo la seda rosa, vibraba bombante el mueble de la cuerda rota, como vibraban los relojes cuando van a dar las campanadas. Ha muerto, se lamentaba el príncipe heredero Tutti. ¡Qué dolor! Ha muerto. El pequeño Tutti no era ningún lobezno. Esa muñeca hay que arreglarla, dictaminó el canciller del reino en la reunión del Consejo de Estado. La aflicción del príncipe heredero Tutti no tiene límites. Hay que arreglar la muñeca a toda costa. Lo que hay que hacer es comprar otra, propusieron los ministros. El príncipe heredero Tutti no quiere otra muñeca, quiere que resucite esta. Pero, ¿quién puede realizar la compostura? Yo lo sé, manifestó el ministro de Instrucción Pública. ¿Quién? Nos hemos olvidado, señores, de que en la ciudad vive el doctor Gaspar Arneri. Ese hombre puede hacerlo todo. Él arreglará la muñeca del príncipe heredero Tutti. El júbilo fue general.
¡Bravo, bravo! Y el Consejo de Estado en pleno, al recordar al doctor Gaspar, empezó a cantar a coro. ¿Cómo hasta las estrellas volar? ¿Cómo a una lista zorra por el rabo atrapar? ¿Cómo hacer que una piedra se llegue a evaporar? Eso solo lo sabe nuestro doctor Gaspar. E inmediatamente redactaron una carta orden dirigida al doctor Gaspar. Señor doctor Gaspar Arneri, en unión de la presente, le enviamos la averiada muñeca del príncipe heredero Tutti. El Consejo de Estado del Gobierno de los Tres Gordinflones le ordena a usted que arregle para mañana la mencionada muñeca. En el caso de que la imperfecta adquiera de nuevo su anterior aspecto vivo y sano, se le otorgará a usted la recompensa que desee. En caso contrario, le amenaza un severo castigo. El presidente del Consejo de Estado, canciller del reino. Y a continuación, el canciller puso su firma. Al lado estamparon el gran sello del Estado. Era redondo, con una bolsa repleta dibujada en el centro. El capitán de la Guardia de Palacio, conde de Buenaventura, acompañado de 2 soldados, se dirigió a la ciudad en busca del doctor Gaspar Arneri para entregarle la orden del Consejo de Estado. Partieron a caballo al galope. Detrás iba una carroza con un gentilhombre que llevaba la muñeca sobre las rodillas, y ella apoyaba tristemente su linda cabecita de ensortijados cabellos en el hombro del palatino. El príncipe heredero Tutti había dejado de llorar. Estaba convencido de que al día siguiente le traerían la muñeca resucitada, sana y salva. Así, plena de zozobras, transcurrió en palacio aquella jornada. Pero, ¿cómo terminaron las peripecias del vendedor de globos que voló por los aires? Se lo llevaron del salón, eso ya lo sabemos. De nuevo se encontró en la repostería, y allí ocurrió una catástrofe. Uno de los lacayos que llevaba la tarta pisó una cáscara de naranja. «¡No te caigas!», gritaron los demás. «¡Socorro!», chilló el vendedor al sentir que su trono se balanceaba. Pero el lacayo no se mantuvo en pie, cayó de espaldas con estrépito sobre el duro suelo embaldosado. Levantó las largas piernas y lanzó un prolongado alarido. «¡Hurra!», exclamaron los cocineritos entusiasmados. «¡Diablos!», dijo el vendedor con desesperada angustia al tiempo que caía junto con la fuente y la tarta a continuación del lacayo. La fuente se hizo añicos. La crema, como grandes copos de nieve, revoloteó en todas direcciones. El lacayo se puso en pie de un salto y emprendió la fuga. Los cocineritos brincaban, bailoteaban y alborotaban. El vendedor estaba sentado en el suelo entre los añicos en medio de un charco de jarabe de frambuesa y rodeado de nubes de buena crema francesa que se deshacía tristemente sobre las ruinas de la tarta. Al ver que en la repostería no había más que unos cocineritos y que los 3 confiteros mayores no estaban allí, el vendedor sintió alivio. «Con los cocineritos llegaré a un arreglo y ellos me ayudarán a escapar», decidió. «Mis globos me servirán de mucho», y apretaba con fuerza el haz de hilo de los globos. Los cocineritos le rodeaban por todas partes. Vio en sus ojos que los globos constituían para ellos un tesoro y que poseer siquiera uno era para cada cocinerillo un sueño y una dicha grande. Entonces dijo: «Estoy ya muy harto de aventuras. Yo no soy ningún niño ni ningún héroe. No me gusta volar, temo a los 3 gordinflones y no sé adornar las tartas de gala. Ardo en deseos de liberar al palacio de mi presencia». Los cocinerillos dejaron de reírse. Los globos se balanceaban, giraban, y a causa de aquel movimiento el sol arrancaba de ellos alternativamente vivos destellos azules, amarillos, rojos. Eran unos globos maravillosos. «¿Podríais vosotros prepararme la huida?», preguntó el vendedor tirando de los hilos. «Podríamos hacerlo», repuso en voz queda uno de los cocineritos, y agregó: «Denos sus globos». El vendedor había vencido. «Está bien», dijo con tono indiferente. «De acuerdo, los globos valen mucho dinero, y yo los necesito grandemente, pero no importa. Me habéis sido simpáticos. Tenéis unas caras alegres, francas y unas voces sonoras». «Mal rayo os parta a todos», añadió mentalmente. «El confitero, jefe, está ahora en la despensa», dictó el cocinerillo. «Está pesando la harina, el azúcar y demás para las galletas del té de las 5. Tenemos que despachar el asunto antes de que vuelva». «Bien dicho», asintió el vendedor. «No hay por qué darle largas. Ahora mismo yo conozco un secreto». Dichas estas palabras, el cocinerillo se acercó a una gran cacerola de cobre que se alzaba sobre un soporte cuadrado revestido de azulejos. Luego levantó la tapadera. «Denos los globos», exigió. «¿Te has vuelto loco?», replicó enfadado el vendedor. «¿Para qué quiero yo tu cacerola? Lo que yo necesito es huir. ¿Es que me voy a meter en ella?». «Precisamente». «¿En la cacerola?». «En la cacerola. Y después, ya lo verá, métase dentro de la cacerola. Ese es el medio de escapar más seguro». La cacerola era tan grande que en ella podía caber no solo el flaco vendedor, sino hasta el más gordo de los 3 gordinflones. «Métase pronto si quiere escapar a tiempo». El vendedor lanzó una mirada al interior de la cacerola. No tenía fondo. Vio una negra cima como en un pozo. «Está bien», dijo dando un suspiro. «Ya que hay que meterse, me meteré. Esto no será peor que el vuelo que he realizado y que el baño de crema que me han dado. Ea, hasta la vista, granujillas, recibid el precio de mi libertad». Desató los hilos y repartió los globos entre los cocineritos. Hubo bastante para todos, pues también los globos eran 20 y cada uno de ellos con su hilito aparte.
Luego, con la torpeza que le caracterizaba, se metió en la cacerola con los pies por delante. El cocinerillo cerró la tapadera ruidosamente. ¡Globos, globitos!, gritaban jubilosos los cocinerillos. Bajaron corriendo de la repostería a un pequeño prado del parque que se extendía al pie de las ventanas de la repostería. Allí, al aire libre, era mucho más entretenido jugar con los globos. Y de pronto, en las 3 ventanas de la repostería aparecieron los 3 confiteros. ¿Cómo?, exclamó cada uno de ellos con voz tonante. ¿Qué escándalo es este? ¿A qué viene este desorden? A la cocina ahora mismo. Los cocinerillos se asustaron tanto de aquellas voces que soltaron los hilitos. Y se acabó su gozo. Los 20 globos se elevaron rápidamente hacia el luminoso cielo azul, y los cocinerillos quedaron abajo, sobre la hierba, entre guisantes de olor, abiertas las bocas, echadas hacia atrás las cabezas con sus altos gorros blancos. Y aquí termina esta parte del capítulo. Y lo que más me llama la atención no es el banquete, no es la riqueza ni la pompa de los 3 gordinflones, es el miedo, que muchas veces pensamos que el miedo únicamente es algo que sienten aquellos que tienen menos poder. Pero esta historia nos está mostrando algo distinto, y es que también sienten miedo aquellos que temen perder que las cosas se mantengan como ya están. Y quizá por eso el pensamiento crítico resulta tan importante, porque los cambios no comienzan cuando todos piensan igual, sino cuando hay algunos que empiezan a preguntarse y a hacerse preguntas de manera diferente. Si esta lectura te gustó, te invito a darle me gusta, a compartirla, a seguirme y a dejarme en comentarios tus opiniones, ideas y demás que hayan surgido a partir de la lectura. Gracias y nos vemos en la lectura del capítulo.